amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. La lección para hoy tiene que ver con la identidad de la iglesia. Al decir la iglesia, me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento. Yo reclamo ser miembro de ella y deseo que todos los oyentes también sean miembros de ella, porque ella está compuesta de los salvos y deseo que todo el mundo se salve. Sabemos que hay una gran multiplicidad de iglesias existentes en el mundo de hoy. Nos urge identificar la verdadera para no ser engañados. La iglesia de Cristo no es singular únicamente en el hecho de su unidad, sino también en su distinción y separación de cualquier institución sobre la tierra. Construida sobre el patrón divino, no es humana en sus características. Está separada de toda organización humana en nombre, culto, doctrina, trabajo y organización. La adopción de nombres, credos, prácticas u organizaciones humanas haría de la Iglesia del Señor una denominación y traería sobre los que participaran en ello la reprobación de Dios. Es la obligación del cristiano mantener y preservar el carácter separado y distinto de la Iglesia de Dios, no solo en mantenerse aparte de las instituciones de los hombres, sino también en proteger la pureza de su carácter de la contaminación de la impiedad y la mundanalidad. Es fácil identificar la Iglesia verdadera. Fue edificada conforme al diseño, y la iglesia de hoy que no sigue fielmente a ese mismo diseño no puede ser la iglesia de Cristo. En Hebreos capítulo 8, verso 5, leemos esta frase bien significativa. Dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hacer las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Hacer las cosas de otra manera es pecado. Hacer las cosas de Dios conforme al modelo o patrón humano es pecado. Podemos identificar la iglesia verdadera según el modelo seguido. Si alguna iglesia sigue un modelo humano, es iglesia humana. La iglesia de Cristo es la única iglesia que sigue fielmente el modelo de Dios. No reconoce manual alguno. No acepta ningún credo ni disciplina ni cualquier otra autoridad. La tradición humana no tiene entrada en la iglesia de Cristo en cuestiones de autoridad. La iglesia de Cristo es la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran constructores juntamente con Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3 versos 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles inspirados constituyen este diseño o plan. En Filipenses capítulo 4, verso 9, leemos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Las iglesias humanas, establecidas por los hombres y conforme a sus humanos fundamentos, aprenden y reciben y oyen y ven cosas no aprendidas, recibidas, oídas ni vistas en Pablo, el apóstol de Cristo. Las iglesias humanas oyen a sus directores falibles, reciben los dogmas de sus superiores y son enseñadas según la tradición humana. Dice Pablo por mandamiento, esto haced. ¿Hacer qué? Hacer las cosas aprendidas, recibidas, oídas y vistas de él. Si alguna iglesia no puede dar autoridad apostólica para sus creencias y prácticas, no es la iglesia de Cristo, a pesar de sus pretensiones. Tenemos los ejemplos de los apóstoles y de la iglesia primitiva guiada por inspiración. Ignorarlos es rebelión. La iglesia de Cristo fiel los respeta y los sigue hasta la fecha. No los contradecimos. Sabemos que Dios rehúsa siempre las cosas hechas por planes humanos. Muchos miden la iglesia con normas humanas y varias razones son dadas para justificar la existencia de esfuerzos sectarios en la religión. Por ejemplo, se afirma que están haciendo algún bien, que hay buena gente en todas las iglesias, que enseñan algo de verdad y que son sinceros y aman a Dios. Todo esto puede decirse también de todas las organizaciones fraternales y de muchas otras instituciones humanas. Tales pretensiones al reconocimiento divino son deshonrosas para Dios. Reducen la voluntad de Dios a un nivel humano. Son irrespetuosas hacia la palabra de Dios. No hay justificación en enseñar una parte de la verdad y no aceptar la otra parte. Son engañosas para los hombres no preparados, pues tratan de satisfacerles con esfuerzos no bíblicos y que Dios no reconoce. Así es que los esfuerzos sectarios en la religión no tienen justificación. La iglesia verdadera no se mide con normas humanas. ¿Cómo vamos a medir la iglesia para hallar la verdadera? La tenemos que medir con la norma divina. La palabra de Dios es la caña de medir. Si la palabra de Dios es usada como la guía, la construcción tiene la roca por fundamento y permanece. En Mateo capítulo 7, versos 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis amigos, Cristo aquí nos impresiona con la importancia de hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Obrar de otra manera o según otra autoridad, por religiosa y buena y tradicional que parezca, es edificar la casa de nuestra vida, no sobre la roca, sino sobre la arena. Despertemos entonces a la realidad. Examinemos de nuevo nuestra posición religiosa. Los hombres, directores de iglesias, nos tratarán de evitar en este curso de acción porque no quieren que veamos la luz y sean descubiertos sus errores. Midamos con la palabra de Dios. Si las iglesias de las cuales son ustedes miembros tienen prácticas y creencias no autorizadas por la Biblia, sepan que son iglesias edificadas como humanas y no divinas. Comparen ustedes las iglesias a las cuales pertenecen con la iglesia descrita en el Nuevo Testamento en los siguientes puntos. En el nombre. Compare su iglesia, el nombre de su iglesia. ¿Pueden ustedes hallar en el Nuevo Testamento los nombres de sus iglesias? La iglesia de Cristo no tiene nombre propio, pero el apóstol Pablo se refirió a grupos locales de cristianos como iglesias de Cristo. Léalo en Romanos 16:16. El culto de su iglesia. ¿Son los cultos de sus iglesias el culto que rendía la iglesia del Nuevo Testamento o son más bien mandamientos de hombres como dice Cristo en Mateo 15:19?
Por ejemplo, en sus iglesias queman incienso, tienen coros especiales, usan instrumentos de música, le oran a los santos, la mujer es la que predica, cobran diezmos. Piensa en todo eso. En cuanto a la doctrina, ¿se enseña en sus iglesias solamente lo que Cristo y sus apóstoles enseñaban? ¿O enseñan el llamado credo de los apóstoles? ¿O la doctrina de Juan Calvino o de Martín Lutero? ¿O la de José Smith, el profeta de los mormones? ¿O las doctrinas de Elena de White, profetisa de los adventistas? ¿O la del apóstol Asael, o como se quiera llamar? Piense un momento en eso. La organización. La Iglesia de Cristo, en sentido universal, no tiene organización. Es un organismo. Es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo y los cristianos son los miembros del cuerpo. Los cristianos toman órdenes de la cabeza directamente, al obedecer la palabra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. En sentido local, la iglesia sí tiene organización. Cada iglesia local es una entidad independiente y autónoma. Es dirigida por 2 o más ancianos, que son llamados también obispos o pastores. Ayudan de manera especial 2 o más diáconos. No hay más organización. Amigos, ¿cuál es la organización de sus iglesias? ¿Tienen hombres o mujeres por cabezas? ¿Tienen mesa directiva o cuartel general u oficina central? Tales organizaciones no son bíblicas. En cuanto a la misión, ¿se ocupan sus iglesias en misiones de negocio secular y de mejoramiento sociales? Recuerde que la misión de la Iglesia de Cristo es netamente espiritual. ¿Demandan sus iglesias pureza de vida y de carácter? Concluyo el estudio de hoy rogando a todos los oyentes que estudien la identidad de la Iglesia del Nuevo Testamento con cuidado y con mente abierta. Después de identificarla según el diseño divino, apliquen esa norma divina a las iglesias de las cuales son miembros. Si no se conforman a la norma en nombre, en culto, en doctrina, en organización, en misión y en carácter, sepan que son iglesias humanas y que no hay salvación en ellas. Recordemos todos que Dios requiere la exactitud. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Amarás en los cielos, Él enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. El maestro reunió a sus discípulos para hablar de la vida y contó la historia del piloto. Dijo el maestro: este piloto en la Segunda Guerra Mundial transportaba trabajadores de China a Birmania. Iban a construir carreteras en plena selva. El viaje en avión duraba mucho, bien largo. Era tan largo y tan pesado que los trabajadores solían matar el tiempo jugando. Ahora bien, como no tenían dinero para apostar, se jugaban la vida. El que perdía tenía que saltar sin paracaídas. ¡Es terrible!, exclamaron los discípulos horrorizados. Cierto, replicó el maestro, pero ello hacía que el juego fuera bien emocionante. Más tarde, aquel mismo día, el maestro dijo con énfasis: nunca se vive tan plenamente como cuando uno se juega la vida. En el reino de la mediocridad, la comodidad o el facilismo,
¿Cuántos se juegan la vida? ¿Cuántos trabajan con ganas? Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, ustedes y nosotros en este momento nos estamos jugando la vida por Dios, nos estamos jugando la vida por nuestros esposos, esposas e hijos, o estamos viviendo al día, improvisando a lo que traigan las circunstancias. Se vive realmente con entusiasmo cuando se pone la vida de por medio. Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, usted dijo al principio de su conferencia que es fácil identificar la iglesia verdadera. Y entre las cosas que usted nombró al final, ahí en su conclusión, dijo que en la iglesia de Cristo, cuando se lleva a efecto el culto a Dios, las mujeres no predican. Ahora, la Biblia dice que en Cristo no hay esclavos ni libres, varón ni mujer, bárbaro ni escita. Entonces eso no es darle igualdad a la mujer y al hombre. Obviamente, eso es darle igualdad a la mujer y al hombre. Bueno, si hay igualdad, entonces ¿por qué la mujer no puede hacer lo que hace el hombre? Es que una cosa es la igualdad que Dios le dio al hombre y en la mujer en su sentido normal, y otra cosa muy distinta en cuanto a lo que es el funcionamiento en su iglesia. Porque Él es claro. Ya, maestra, a ver, una cosa es la igualdad que Dios nos dio dentro de una sociedad. Lo que Dios está diciendo simplemente con el texto que usted citó, hermano Hugo, Sí. es que está diciendo que el hombre y la mujer son ¿qué? Iguales. Iguales. Sí, sí, sí. Ella es tan humana como el hombre Amén. y tiene derechos como tiene El hombre. Amén. Y el hombre no tiene por qué mirarla a ella como un ser inferior, Ya. ¿sí? Pero la Biblia enseña que en un matrimonio, a pesar de que los dos son iguales, el hombre es ¿qué? A la cabeza. La cabeza. Y la mujer tiene que estar ¿qué? Sujeta a la Sujeta. cabeza. Pero son ¿qué? Iguales. Son iguales. Pero la mujer tiene que obedecer al marido, ¿no? Sí, amén, amén. ¿Sí? Sí. Por el hecho de que obedezca al marido no quiere decir que ella sea Inferior. inferior. Ya. Ahora, lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia el Señor dice que el papel del hombre es uno y que el papel de la mujer es otro. Ya. Y no puede decirse que porque Dios dice que el hombre y la mujer son iguales, que entonces ella en la iglesia puede ejercer el mismo papel que el hombre desempeña como varón en la congregación. Eso no es cierto. Ya. Ahora, usted me preguntaba acerca de que De que yo ese dije, texto lo dice así. que yo decía ahorita que la mujer en la iglesia No predica. no predica. No debe predicar. No, la Biblia, es la Biblia la que lo enseña. Mire, leamos en 1 de Corintios capítulo 14. Dice, 1 de Corintios 14 dice, versículo 33 al 35. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Y qué estamos encontrando hoy en día en la mayoría de las denominaciones, hermano Hugo? Que las mujeres lideran. Las mujeres son las que predican. Muestre a ver, eso que usted dijo ahí de que como en todas las iglesias de los santos, eso está escrito en la Biblia. Usted no está leyendo conmigo, No, querido porque es amigo. que estaba copiando el texto que usted me dijo. Volvámoslo a leer. 1 de Corintios 14, dice el verso 33, y lo va a leer usted. Hágame el favor. ¿14 qué? 33. Ya dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, allá. Siga. Vuestras mujeres callen en las ¿Qué congregaciones. está diciendo Pablo? Que la práctica de que la mujer calle en la congregación era ¿de dónde? De todas las iglesias de Todas los las santos. iglesias de los santos. Porque es que yo en alguno Hago una aclaración. Sí, Cuando sí. dice todas las iglesias de los santos, no está diciendo la iglesia bautista, la presbiteriana, la evangélica, la pentecostal, la alianza cristiana, la luz del mundo. No está hablando de las iglesias de los santos en ese sentido, Ya. porque en esa época no existían Eso ninguna fue- de ellas. ya. Cuando dice todas las iglesias de los santos, está refiriendo a todas las iglesias de Cristo que ya estaban establecidas por todo el mundo. Porque sí yo he escuchado varias veces decir que eso sí lo escribió Pablo,
pero era que las mujeres de Corinto eran bien revolucionarias, bien Bueno, feministas. Bueno, ¿dónde, el que diga eso, dónde lo sustenta? Esa sí no me la sé, pero Bueno, así he escuchado. que nos diga de dónde sacó él esa explicación, porque nosotros estamos leyendo aquí es que La Biblia. la Biblia dice, como en todas las iglesias de los santos, pues la iglesia de Cristo que está en Manizales, la iglesia de Cristo en Cali, o en Buenaventura, o en Barranquilla, o en Bogotá, o en Arauca, o en Cúcuta, o en cualquier parte del mundo, en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres ¿qué? Callen en las Callen en las congregaciones. congregaciones. Pero algo que usted va a encontrar, hermano Hugo, en las iglesias de Cristo, fundadas acorde al modelo bíblico, las mujeres ¿qué van a hacer? Callan. Van a callar. Van a callar En culto a Dios. en cuanto a que ellas no pueden pararse adelante a enseñar, Amén. ni a dirigir los himnos, ni a dirigir las oraciones. Eso es dentro de la iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, algo que solamente Dios ha autorizado al hombre a hacerlo. Dentro de la organización de iglesia. Dentro de la organización de la iglesia ¿de quién? De Cristo. De Cristo. En cuanto a la organización de la iglesia de los hombres, ellas son las que mandan. Ellas son las que predican, ellas son las que dirigen, ellas son las que tienen la batuta, ellas son las que hacen todo. Y sabe hermano, que hay grupos, o por lo menos yo conozco uno, donde las mujeres o colocan o echan pastores de su grupo, Bueno, por eso, ¿es una iglesia de qué? de los hombres. Y las iglesias de los hombres no salvan. Amén. Que quede claro eso. Y nosotros, en nuestra predicación, estamos predicando la iglesia de Cristo, de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo O Testamento. sea, en una frase bien corta y sin temor a equivocarme o a equivocarnos, podemos decir, fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. No hay salvos. Amén. Que quede eso claro. Amén. Les hablamos. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas